Vale, hablamos de las completamente aisladas, ¿vale? Después les comenté que dentro del grupo de lo que sería aislado estaba el autoconsumo instantáneo, ¿vale? Un autoconsumo instantáneo. Un autoconsumo instantáneo es tan sencillo como captador, inversor de corriente eléctrica y a consumo de la vivienda. Se acabó. 230 voltios. Lo que produzco, lo consumo sobre la marcha. Que estoy produciendo y no estoy consumiendo, lo pierdo. Pero que estoy produciendo y estoy en mi casa con el portátil, con la nevera, con lo que sea, estoy produciendo corriente eléctrica. Al estar produciendo corriente eléctrica es una cantidad de corriente eléctrica que no está demandando de un eco. Ahí sí hablo ya de un eco. Porque evidentemente lo que no voy a hacer yo es sacrificar mi comodidad. Yo siempre lo digo, ¿no? A cierto punto, cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero yo no voy a sacrificar mi comodidad de levantarme por la noche y no tener luz ninguna. ¿Vale? Entonces, el autoconsumo sí debería requerir el apoyo de la red eléctrica. Y esto se puede instalar en la vivienda. Y esto es lo que quiere grabar el gobierno, que es lo que les estaba diciendo el otro día. No entiendo yo muy bien por qué, si es una instalación que tengo yo completamente en el interior de mi casa, me lo tiene que grabar el gobierno. Si no, es que hay que grabar todas las formas de demanda de todo el aprovechamiento energético. Oiga, déjeme usted aprovecharme de esto gratis, que es el sol. Ya me está cobrando un IVA por comprar todos estos elementos. ¿Vale? De eso es de lo que se trata esta parte de aquí. Necesito red eléctrica, inyecto 230 voltios en mi propia casa. La instalación es tan sencilla que se trata solamente de conectar los captadores. Evidentemente lo que me baja por aquí es corriente continua a 12 voltios, por lo cual hay que tener cuidado con la sección del cable, hay que calcular bien la caída de tensión, sobre todo por la intensidad máxima admisible, en la sección del cable por la intensidad máxima admisible. Y esto va a tensión, yo no estoy muy seguro cómo funciona, pero va a un enchufe de corriente eléctrica, enchufo de los de toda la vida. Sí, lo enchufas en el enchufe y se acabó. Y ya está. Solo tienes que bajar el cable hasta el inversor y enchufarlo en un enchufe. Ya está. Punto pelota. Y te metes la corriente eléctrica. No estoy seguro cómo lo hace. De hecho, no sé cómo lo hace para no meter corriente eléctrica en la red eléctrica. En inyección a la red, la energía que tú... Tranquilo que llegamos ya después a la inyección a la red. ¿Vale? Sí, se motiva todo y va para adelante. Pero espérate, espérate. No, porque mi duda es con la energía que tú... Claro, cuidado, aquí estamos hablando de autoconsumo instantáneo y la red solamente va en este sentido. Ahora vamos a hablar de inyección a la red, donde va en el otro sentido. No, la red en ese caso, yo sé lo que tú quieres decir, que es en el caso de que a ti te falte... Claro, tú estás por la noche, te levantas, no hay producción, pues enciendes la luz. Pero yo me refiero al caso en el que haya más producción. Ahora vamos con eso. En este caso, si tú produces más, lo pierdes. O sea, que eso a mí no me interesa tampoco. En parte sí, porque hay unos equipos muy pequeños y muy económicos, estaban, creo que era por los 500 euros. Y creo que producían unos 200 vatios. Una tontería, pero esto en 8 o 10 años lo amortiza. Son 200 eurillos que te estás ahorrando. ¿Vale? Y está bien, ¿sabes? Está un tema bastante interesante. No, pero entonces esa... no es la panacea, pero evidentemente. Entonces esa es la casa de mi abuela. Y arriba sí se podría poner, porque no estás consumiendo de la red y lo que da los estás mandando para afuera. No, lo que te sobra aquí... Lo que te sobra no lo estás consumiendo. Claro, no te consumes, no lo consumes. Claro, pero tu abuela ¿cuánto paga de corriente eléctrica? Poquísimo. Anda. Sí, pero es que el problema es que tiene una carpintería, pero que tampoco está en uso, pero paga por la electricidad. Bueno, entonces lo que tiene que hacer tu abuela es bajar la potencia contratada. Sí. Pero es así de sencillo, que ella baje la potencia contratada y se acabó. ¿Ella tiene bomba de riego? ¿Cómo? ¿Tiene bomba de riego? No. ¿Tiene pedido corriente eléctrica trifásica? Sí, yo no sé. Pregúntale. Magnetotérmico, tú vas al magnetotérmico dice ICP, que es el interruptor de control de potencia, si es trifásico. Mire, quiero quitar la corriente trifásica, si no la usas, quiero quitar la corriente trifásica, contratar monofásico y... ¿Tienen vitrocerámica ahí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí tiene vitrocerámica? Si tiene vitrocerámica y es para ir así tal, con el contrato es 15 amperios para sobra.
que mi padre lo hizo. Mi padre tenía un supermercado en mi casa, en lo bajo, y puso ahora para aparcar coño. Y cambió el... Pues que haga lo mismo que abuela. Y se ahorra un dinero, Se ahorra un dinero. Pero de inyección a la red, hablamos de dos tipos, ¿no? Hablamos de lo que es la inyección a la red puro y duro y lo que es el autoconsumo. Perdón, balance net. La inyección a la red es tan sencillo como lo siguiente. Captador, inversor de corriente eléctrica y directito a la red eléctrica. Se acabó, no tiene más instalación. ¿Listo? Sí. ¿Qué ocurre con esto? Que esto que sale a la red eléctrica tiene que tener un contador. Bueno, aparte de un contador, evidentemente, para que tú cuentes cuánto estás inyectando y después te paguen en función de que saben que han quitado todas las primas a casi todas las renovables. Cuando quitaron todas las primas a las energías renovables, el mercado se echó las manos a la cabeza. Pero después, con el autoconsumo y después que les voy a contar con el balance energético, ha vuelto un resurgir terrible, que lo han querido cortar poniendo impuestos. Es más, hasta hace 3 años te pagaban por producir energía eléctrica más de lo que costaba consumirla. ¿Entiendes lo que os quiero decir, no? Si es que no me acuerdo de los precios. Estaba más rentable producir que consumir, sí. Efectivamente. ¿Vale? Hoy en día no solo produces a lo mismo que produce el petróleo, sino que además te cobran impuestos. ¿Vale? O sea, ha pasado de ser un tema donde yo ganaba dinero a ser un tema ahora donde encima, además de ganar menos, tengo que pagar impuestos. ¿Vale? Lo quieren más ya. Claro que no. ¿Quieren acabar con la energía renovable? Para sacar petróleo. La frecuencia, que es de 50 Hz, cuando yo la inyecto a la red tiene que ser de más o menos un 5%. Es decir, tiene que estar entre 47,5 Hz y 52,5 Hz. Es decir, en unos valores razonables que no produzcan perturbaciones en la red. Tiene que estar dentro de unos rangos de tensión aceptables, ¿vale? Que salgan en un rango de tensión aceptable. Se acepta inyectar a 230 voltios hasta 5 kilovatios, ¿vale? En cantidades inferiores, creo que era menor o igual, no estoy seguro, ¿eh? Y a partir de los 5 kilovatios hasta los 100, en 400 voltios. De 100 kilovatios, sí, 100 kilovatios. De 100 para arriba ya hay que inyectar en media tensión. Hablamos ya de media tensión. 70 kilovatios no tiene que tener su estación transformadora y todo. Pedro, el tema este de los impuestos y querer suprimir las energías renovables, ¿es una medida tomada por España o por la Unión Europea? España. De hecho, a la Unión Europea no le hace ninguna gracia que se grave la fotovoltaica. No le hace ninguna gracia. O sea, Europa recurrió a esa ley y es un impuesto. Entonces terminaremos perdiendo ganando. Eso espero, a menos que España diga, no te gusta, te pago una multa y a correr. Que también se puede hacer, También se puede hacer. Vale, entonces yo tengo que inyectar dentro de lo que serían unos márgenes, ¿vale? Inyecto a la red y se acabó. La red, fíjense que aquí está en este centro, ¿no? Tiene un poquito más de historia esto, sobre todo porque aquí se alcanzan tensiones de hasta 1000 voltios. Correcto. ¿Tú consumirías lo que le inyectas a la red? No, tú solo inyectas a la red. Solo. Inyectas a la red exclusivamente. Por ejemplo, esto se da mucho en lo que se llaman los huertos fotovoltaicos. Un montón de paneles puestos y unas casetas. ¿Vale? Las casetas donde están los inversores. Entonces, de esos campos fotovoltaicos se lleva la corriente eléctrica hasta las casetas, esas casetas transforman la corriente eléctrica y la inyectan. Solo sirven para eso. También se ponen sobre cubiertas. ¿Vale? Por ejemplo, en industria. Yo pongo sobre una cubierta mis paneles e inyecto a la red. Y voy inyectando. Eso se hacía muchísimo. ¿Qué pasa? Que ahora algo que trataban de amortizarse 10, 12 años, ahora pasaban a amortizarse 20 o 30 años. Pues ya no es rentable. A medida que siga subiendo la electricidad por el coste del petróleo, seguirá siendo cada vez más rentable, pero claro, es muy difícil ahora. Entonces, Dime. tú,
UNESCO te paga a ti por lo que tú le inyectas a la red. Efectivamente. Pero tú también estarías pagando a UNESCO lo que tú consumes. Porque tú lo que tú consumes, si tienes una industria, sí. Pero claro, ahí hay un conflicto, que es el que te voy a enseñar ahora. Mira, quitamos esto. Y empezamos a hablar, esto era inyección a la red pura y Al dura. final de mes, tú pagas y te pagas. Y ya verás tú si te Efectivamente. sale rentable o no. Eso, generalmente no te va a salir rentable, te estarás ahorrando una cierta cantidad de dinero. Hay otro caso, que es el último, que se llama, que esto todavía no está probado, que yo sepa, balance net. Donde la misma persona que inyecta a la red eléctrica consume. Es que eso debería ser lo más normal. Que tú consumas y de lo que te sobra lo inyectes a la red. Eso es. Tú consumes, lo que te sobra lo inyectas a la red y ellos te van a dar unos kilovatios hora. X, los que sean. Cuando no tienes suficiente producción, vas a demandar una cierta cantidad de kilovatios hora prima, vamos a llamarlo. Entonces, a final de mes, kilovatios hora menos kilovatios hora prima, que es lo que tú estás demandando, te saldrá un saldo negativo en kilovatios hora, vamos a llamarlo 2 primas, y esto es lo que tú vas a tener que pagar. La diferencia entre lo que produces y lo que consumes. No en dinero, en kilovatios hora, que es lo lógico. ¿Qué pasa? ¿Y cómo lo pagan en kilovatios hora? Hombre, porque el kilovatio hora tiene un precio. El kilovatio hora tiene un precio. Tú pagas el precio del kilovatio hora, que es el que te viene después a ti en la factura en función del tipo de factura que tú tengas. ¿Cuál es el problema de esto? Que la figura del productor consumidor no lo recoge la legislación española. Al no recoger la figura del productor consumidor, esto no se puede hacer. Por el momento, no se puede hacer. Entonces la única solución es la inyección a la red. O, pues sí, pero la inyección a la red no tiene prima. El autoconsumo desperdicia una cierta cantidad de dinero. Si cuando esto, el balance neto, se asocia de aquella lista de cuatro tipos de instalaciones que tengamos, el autoconsumo la quitaremos, porque el autoconsumo no existirá. Pasará, o sea, el autoconsumo puro, ¿sabes? 100% todo lo que produzco, el autoconsumo instantáneo, eso ya no existirá, porque también lo que me sobre lo puedo inyectar a la red. Claro, pasamos a esto. Lo que me sobre lo inyecto a la red, que es de verdad lo interesante. Yo ahora estoy aquí hablando con ustedes. En mi casa, si estaba encendida la nevera, será mucho. Entonces, si tuviese un panel, estaría produciendo. Y me estaría inyectando a la red eléctrica y me estaría dando una cantidad de kilovatios hora, que yo iría esta noche y los aprovecharía. ¿Y lo que te sobre te lo pagaría? Eso no está claro. Si este balance neto, es decir, aquí porque yo les he dicho que tú lo que consumes es mayor que lo que produces, en caso de que fuese al revés, que este balance neto saliese positivo, es decir, lo que produces es más que lo que consumes, no está claro, no se ponen de acuerdo en eso. Probablemente eso se quede en el aire. ¿Por qué? Porque ¿No les interesa? Claro, no les interesa. Después había otra historia con esto. Seguro que si las empresas, las importantes, invirtieran en estas cosas, yo creo que el sistema cambiaría un poco. Hombre, sí. Tú imagínate que hay dos núcleos urbanos, ¿no? Les voy a decir, el puerto y... ¿cómo se dice la otra de allá? Y San Cristóbal. ¿Vale? Bueno, puerto y San Cristóbal. En el puerto les han dado por poner un montón de paneles solares fotovoltaicos, ¿no? De un sitio A, un núcleo urbano A. Esta gente, claro, está inyectando, además durante el día, que la gente está hablando tanto, ¿no? Pero la gente suele estar en el trabajo. ¿Vale? Estoy inyectando un montón de corriente eléctrica. Yo esa corriente eléctrica no la puedo dejar aquí en este núcleo urbano, porque me sobrecarga la red eléctrica. Tengo que llevarla hasta San Cristóbal. ¿Sí? El transportar esa corriente eléctrica lo va a hacer UNESCO. Ahí sí hay un impuesto que a mí me parece razonable que se va a llamar peaje. ¿Vale? Un peaje que es el hecho de transportar la corriente eléctrica del punto A al punto B en un núcleo urbano que está alejado uno del otro, ¿vale? O incluso distribuirlo por aquí cerca y toda la historia. Tú vas a pagar unos peajes, una tasa fija al año. Me parece lo más razonable del mundo. Oiga, sí, yo la pago. Es verdad, hay que distribuir esa corriente eléctrica. Pero déjenme usted inyectar a la red lo que a mí me sobra. Porque de esa manera, yo es que llego esta noche y encendería la tele y a lo mejor
Si ha estado todo el día inyectando la red, la primera hora de tele me sale gratis la conexión a la red eléctrica. ¿Sí? Depende de lo que tengas montado en la azotea. Ahí entra el otro rollo. Que cuánto se puede montar la azotea, en principio todo lo que te quieras. Y yo vivo en un edificio no... Tendría que ponerse de acuerdo con la comunidad. La comunidad, claro, pero poner de acuerdo con la comunidad de propietarios eso se complica. Por eso. Se complica. Vale. Por edificio, yo no sé cómo va eso, pero por edificio a cada usuario le pertenece a la parte de la azotea. No, depende. Si la azotea es transitable, sí, si no, no. Hay azoteas que no son transitables. Yo las azoteas... Entonces, ¿cómo montas la antena de tu televisión? Antena colectiva. Se pone una antena colectiva, punto pelota. Sí, pero es que la mayoría de los edificios tienen un viaje de antena. Eso es un montón de feos. Eso porque no se han puesto de acuerdo para poner una antena colectiva. Pero es que es un montón de feos. Lo que les dije el otro día, váyanse por allá, por la zona de la calle Curva, suban su lazo de un edificio y miren, y aquello es espantoso. No, solo hay que asomarse a la montañita de la calle arriba y mira para abajo. Es horrible. Edificios sin terminar de encalar, sin terminar de pintar, con un montón de antenas en la azotea. Y después vivimos del turismo. Ahí está. Pero bueno. Porque saben a dónde lo tienen que llevar el mucho. Efectivamente. Vale, ¿ven toda esta historia? Por supuesto, todo lo que está antes del inversor es corriente continua y hay que tener cuidado con las secciones de los cables. Hay que tener mucho cuidado porque hablamos de tensiones muy pequeñitas. ¿Vale? Pues esto es todo lo que hay con fotovoltaica y yo soy mal y pronto. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a coger el equipo portátil, nos vamos a ir a la azotea, vamos a coger un tester, vamos a testear cositas, vamos a jugar un ratito ahí con el equipo, que es lo más divertido del mundo. Les voy a enseñar cómo funciona la inyección a la red y con eso creo que es suficiente.